Muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Lauribel Reyes y mi compañera. María Inalmón. En el día de hoy estamos aquí porque vamos a trabajar un tema de suma importancia e interés, y este es comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad Y conflicto social. Esta exposición está dirigida a la maestra Máxima Sánchez y compañeros de la asignatura Pedagogía Social. A modo de introducción, quise poner estas imágenes para que vean acerca de qué vamos a estar hablando a continuación. Y vamos a estar describiendo algunas palabras que son clave para poder comprender el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. En primer lugar, vemos vulnerabilidad, vemos riesgo, vemos comunidades, vemos casas, etcétera. Entonces, a continuación, vamos a empezar a definir cada una de esas palabras claves. En primer lugar, tenemos una palabra conocida por todos que es comunidad. ¿Qué es eso de comunidad? Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos como el territorio, el idioma, los roles, los valores o la religión, entre otras cosas. Por otro lado, ¿qué es el riesgo? El riesgo viene siendo la combinación de la probabilidad y las consecuencias de un evento peligroso específico, accidente o incidente. Por último, y no menos importante, encontramos la palabra vulnerabilidad. ¿Qué es? Se define siempre en relación a algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físicos como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como la contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida de empleo. Ya, ahora sí, entrándonos directamente en el contexto del tema que estamos trabajando, que es comunidades de situación de riesgos y vulnerabilidad, entonces podemos definirlos como aquellos cuyos habitantes enfrentan condiciones diversas que limitan su desarrollo y bienestar. Estas condiciones pueden incluir factores económicos, sociales, ambientales, políticos, entre otros, que impiden el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y vivienda. Estos temas son de suma importancia trabajarlo nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque dentro de las escuelas vamos a trabajar directamente con personas que vienen de distintas comunidades. Entonces, es bueno conocer cuáles causas provocan todo esto y tomarlos en cuenta. Como les mencioné anteriormente, existen factores que generan la vulnerabilidad. Y estos factores desprenden información de suma importancia para nosotros que debemos de tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, dentro de los factores económicos encontramos la pobreza extrema, el desempleo y la falta de acceso a recursos financieros. Dentro de los factores sociales, entonces está la discriminación, la desigualdad de género y violencia. Dentro de los factores ambientales, entonces están los desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones. Y dentro de los factores políticos, entonces está la falta de política pública inclusiva, la corrupción y los conflictos armados. Es importante conocer las consecuencias de la vulnerabilidad, y dentro de esas está el aumento de la pobreza y la desigualdad, mayor incidencia de enfermedades y desnutrición, falta de oportunidades educativas y laborales y riesgos de explotación de violencia. Entonces, conociendo todas esas consecuencias, es importante buscar estrategias para abordarlas. La educación y la formación en derechos, el acceso equitativo a servicios básicos y el
fortalecimiento de redes comunitarias son herramientas esenciales para mitigar estos efectos. Por eso es importante que la sociedad y las instituciones trabajen juntas para reducir estas. Y nosotros como miembros y entes de comunidades apoyar en todo esto y generar oportunidades para quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Por último, pero no menos importante, quise traer dos ejemplos de comunidades vulnerables, ya que existen diferentes comunidades en el mundo que pasan por situaciones que nosotros también vivimos día a día. Entonces, una de estas es las regiones afectadas por desastres naturales, lugares donde los terremotos, huracanes, sequías o inundaciones han destruido viviendas e infraestructuras. Ese es uno de los casos más particulares que siempre suelen pasar. Y otro es las comunidades sin conflictos armados, zonas donde la violencia ha obligado a la población a desplazarse y a vivir en condiciones precarias. Un punto que entra aquí es las sustancias ilícitas que hoy en día vemos, cómo los barrios y las comunidades de hoy en día están abarrotadas de grupos de personas que han venido a dañar la comunidad. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen que dejar su casa para estar tranquilos, porque en ese tipo de lugares donde hay siempre esa movida, es muy difícil convivir. Hola, como ya había mencionado, mi nombre es Mariana Almonte y les estaré abordando el tema de conflicto social, que como ya sabemos está presente en las sociedades y comunidades y surge por diferencias e intereses, valores o recursos que afectan la convivencia entre comunidades. Estaré abordando lo que son sus causas y consecuencias y asimismo también su relación con la pedagogía social. Antes de abordar lo que es el conflicto social, considero pertinente primero conocer lo que es conflicto y social. El conflicto es una situación de desacuerdo, oposición o disputa entre dos o más personas, debido a diferencias en intereses, valores, objetivos o percepciones. Del otro lado, lo social está relacionado con la sociedad y las interacciones entre individuos. Se usa para describir fenómenos, estructuras, comportamientos y relaciones que ocurren en el contexto de la vida humana. Ahora sí, entonces, ¿qué es conflicto social? El conflicto social se define como una disputa entre grupos con intereses contrapuestos dentro de una sociedad. Puede ser de naturaleza económica, política, cultural o ideológica y puede manifestarse en distintos niveles, desde disputas locales hasta conflictos a gran escala. En esta asignatura hemos aprendido que la pedagogía social es una disciplina que busca la educación y el desarrollo de individuos y comunidades en situaciones de vulnerabilidad o exclusión. Entonces, ¿qué relación guarda el conflicto social y la pedagogía social? En este sentido, tiene un papel clave en la prevención, manejo y resolución de conflictos sociales mediante la educación y la construcción de una sociedad más justa y equitativo. El conflicto social puede tener muchas causas. Algunas de ellas son la desigualdad social y económica. La brecha que existe entre ricos y pobres genera tensiones al limitar el acceso a recursos esenciales como la educación, la salud y el empleo. La falta de oportunidades para ciertos sectores de la población provoca descontento y puede derivar en protestas, violencias o en inestabilidad social. También otra causa es la discriminación y la exclusión. El racismo, la xenofobia, la discriminación de género, religiosa o cultural generan divisiones dentro de una sociedad.
Cuando ciertos grupos son marginados y privados de derechos básicos, se incrementa el resentimiento y la lucha por la equidad, desencadenando conflictos tanto a nivel individual como colectivo. Otra causa es la diferencia ideológica y política. La diversidad de pensamientos y posturas políticas es natural en una sociedad, pero cuando no existe diálogo o tolerancia de disputas entre partidos, movimientos o grupos con visiones opuestas puede convertirse en enfrentamientos violentos. También la falta de participación ciudadana es otra de las causas que generan conflictos sociales. Cuando la población no tiene voz en la toma de decisiones, se siente excluida y desentendida. La falta de mecanismos efectivos para la participación social puede generar apatía, desconfianza en las instituciones y movilizaciones que buscan reivindicar derechos y mayor representación en la política y la economía. Consecuencias del conflicto social. Cuando hablamos de conflicto, nos viene a la mente peleas, disputas, violencia, pero el conflicto social puede llegar a tener impacto negativo, como vemos a este lado, violencia, crisis económica, desplazamientos forzados, porque las personas tienden a huir, y también desestabilización política. No solamente tiene impacto negativo, sino que también tiene impacto positivo. Como vemos a este otro lado, también algunos de los impactos positivos que pueden llegar a tener los conflictos son, pueden generar cambios sociales para bien, reformas y mayor conciencia sobre problemas estructurales. Ahora podemos ver el desenlace del conflicto. Cuando dice conflicto es cuando existe el conflicto, pero aún no surge una problemática por conflicto. Y conforme avanza el tiempo, va subiendo la intensidad del conflicto. Escalada de conflicto es cuando el conflicto va llevando a una mayor intensidad. Y al final, en la cumbre de la montaña, podemos ver que dice perjudicial y estancamiento. Muchas sociedades se quedan en el estancamiento y no llegan a resolver los conflictos. Y por eso llega a ser perjudicial. Pero ¿qué pasa? Como vemos, conforme va avanzando el tiempo, la intensidad del conflicto va en descendencia. Eso significa que se está hablando y se está tratando, por lo que se va resolviendo el conflicto. Como vemos, más hacia abajo, mientras más desciende, se llega a una solución de controversias, donde es un acuerdo entre individuos para llegar a una solución hacia este conflicto. Y como vemos al final, en consolidación de la paz, es cuando el conflicto llega a su fin. Para concluir, les tenemos una frase que dice: Respeta a otros y otros te respetarán a ti. Muchas gracias.